Hola hermanitos de Semillas de Fe, gracias por estar aquí el día de hoy. Hoy tengo el gusto de tener conmigo a Lupita Cáceres. Gracias por estar aquí, Lupita. Buenas tardes, Manuel de Jesús. Lupita tiene una historia muy hermosa. Ella llegó a mí de manera providencial. Creo que el Señor me puso en su camino porque coincidimos justo en un comentario con respecto a un sacerdote santo. Y bueno, Lupita tiene una historia apasionante, pero más apasionante es el mensaje que nos trae de nuestro Señor y de la Virgen María. Lupita, ¿podrías dar un breve resumen sobre tu historia? Claro que sí. Mi nombre completo es Guadalupe Cázares Osorio. Soy la primera hija de 4 hermanos. Soy la del medio. Vengo de una familia que perdió la fe cuando mis papás eran muy chiquitos. Se puede decir que eran en la adolescencia. Yo nací de unos papás que ya no eran católicos. Ya no querían saber nada de la fe católica y ellos empezaron a tomar unas direcciones que eran lejos de lo que es la fe de Dios, como la adivinación, el ocultismo, brujería, cosas lamentables que abundan hoy en nuestra sociedad. Yo crecí en ese ambiente, en ambientes de brujerías, en ambiente de hechizos, en ambiente de maldiciones, en ambiente de entierros, de cosas de ese tipo. Mi ambiente fue ese. Mis compañeras de escuela fueran niñas que sus mamás o sus abuelas practicaban esos rituales tan peligrosos. Hoy me doy cuenta que son peligrosos. Mis padres, al perder la fe, no nos llevaron a la iglesia. Mi papá conservó buenas amistades y el consejo de las amistades que les dieron a mi papá, que en paz descanse porque él ya falleció, le dijeron: mira, el que tú no seas de ninguna religión no quiere decir que tus hijos no les vas a dar una creencia. Bautízalos, déjalos que hagan la comunión, la confirmación y después que hagan lo que ellos quieran. Y así fue. Pues Dios se valió ahora sí que de esas amistades de mi padre, porque esas palabras fueron de mucha bendición. Yo tuve 3 meses de catecismo porque esa fue la condición de mi mamá con el sacerdote de la parroquia. Mi mamá no quería saber nada. Le dijo: yo quiero que nomás 2, 3 meses y ya, ¿para qué tanto? El sacerdote se dio cuenta, preparó a 2 catequistas de una manera tal, nos dieron 3 meses de catecismo a mis hermanos y a mí, y fue la semilla que creció en nuestro corazón. Y me gusta mucho el canal Semillas de Fe. O sea, me conecto porque yo siempre digo: aquí está la semilla que esas benditas catequistas sembraron en mi corazón. Los sábados nos daban cine durante 3 meses. Es una recopilación de toda la semana. Hicimos la comunión. Para mí fue un encuentro maravilloso. Después de ese día, mi mamá totalmente nos prohibió acercarnos a la iglesia. Empezamos un éxodo en malas amistades, en vecinos. Todos somos hijos de Dios, pero en vecinos testigos de Jehová, en vecinos ateos que nos atacaban, pues que éramos idólatras, que la Virgen, que no era nada. Entonces a mí me sembraba mucho miedo a la Virgen, porque le pusieron el estigma de que era el diablo disfrazado. Yo le tenía miedo. Pues mi encuentro y mi regreso a la fe católica fue a través de María. Se me empezó a manifestar cuando yo estaba en la secundaria. Una mujer entraba en mi recámara y cantaba, tocaba un pandero y había un canto, Salve Regina. Y yo me despertaba a la mitad de esa oración que yo no conocía. Mi mamá se daba cuenta que yo me levantaba y me decía: ¿por qué te levantaste? O sea, mi mamá intuía en su espíritu que algo estaba pasando. Y como sucedió varias semanas así, me golpeaba, me pegaba, me decía: déjate de cosas, ¿por qué estás hablando eso? Yo no me acuerdo qué estaba hablando.
Yo creo que en mi sueño yo repetía esa oración. ¿De dónde sacaste esas palabras? Yo no entendía lo que estaba pasando. Allí empezó un camino de María para rescatarme de una secta. Entonces, fui creciendo, fui estudiando, me expulsaron en esa religión porque la presencia de esa bendita mujer que para mí era María me empezó a cambiar mi conducta. Ya no me llenaban las reuniones de los testigos de Jehová. Yo ya, ahora era más yo, y a ellos no les gustaba mi forma de ser, mi forma de comportarme. Decían que no le tomaba serio la palabra de Dios, que no tomaba en serio lo que las revistas decían. Notaron cosas en mí que yo no me daba cuenta, y yo me empecé, en mi inquietud que yo tenía, empecé a escaparme hacia una iglesia para ver de dónde venía ese olor, ese aroma que dejaba mi recámara impregnada. Yo quería sentir ese, no sé si decir electricidad, ese magnetismo. Cuando yo entré a la Catedral de La Paz, Baja California, porque ahí es donde yo estaba viviendo, mi papá nos llevó ahí, de Guaymas ahí, me sentí tan a gusto al ponerme frente a la imagen, un cuadro enorme del tamaño de una pared de la Virgen de Guadalupe. Me sentí tan a gusto, me quedé extasiada, dije, aquí es. Y yo me puse a hablar ahí porque la iglesia estaba sola, eran como las 2 de la tarde. Yo dije, ¿es que acaso tú entraste anoche a mi casa? O sea, yo le preguntaba sin saber qué era oración. Yo 20 años después me enteré que yo oraba sin darme cuenta, que era el Espíritu Santo que ya me estaba moviendo. Y así fueron mis días. Me fui zafando de esa religión al grado de ya no ir. Me hicieron un juicio porque me espiaron y me vieron entrar a la catedral varias veces. Y dijeron, la hermana Lupita la hemos visto entrar a la iglesia católica de la Catedral del Centro de La Paz. Son varias veces y me tomaron fotos. Entonces se hizo un comité en mi casa con mis papás y mis hermanos y los ancianos de la congregación y me expulsaron de ahí, que yo no podía seguir yo con ese mal ejemplo y mal testimonio. Yo no entendía nada. Yo estaba siguiendo ese canto que quedó en mi corazón, ese aroma y esa ternura que me abrazó. Ahí fue el empiezo de un éxodo para mí. Digo éxodo porque anduve, caminé, me fue mal, perdí amistades, mi familia me echó a la calle y fue cuando yo conozco a mi esposo. Fue cuando yo, al poco tiempo, yo me caso. Pero antes de casarme pasaron muchas cosas muy difíciles donde mi mamá me presionaba, decía, no puedes vivir así, no puedes regresar a ese lugar. Nosotros somos siervos de Jehová. O sea, fue muy duro la transición de una vida pasada. Yo ya tenía planes de casarme, fue muy duro. Cuando yo digo, yo me caso, yo es cuando yo dejé definitivamente mi familia a través del que es ahora mi esposo, que mi esposo es un regalo de la Virgen porque yo se lo pedí. Esos días que yo iba, si tú has entrado adentro de mi casa y has dejado ese aroma, y si tú sabes dónde está la fe verdadera, llévame a él y dame un buen esposo. Esas dos preguntas me las contestó. ¿Cómo? A través de mi esposo salgo y a través de él entro a la iglesia católica. Pierdo todo contacto con mi familia, me retiran el habla hasta hoy. A hoy vivimos totalmente separados. Sí nos comunicamos con una de mis hermanas, pero no es una comunicación por protocolo, llevamos el mismo apellido, pero hay una barrera todavía y yo sigo orando por mi familia. Es una experiencia de un camino de conversión que yo llevo y lo disfruto y lo lloro porque no es fácil. Es una cruz que tienes que llevar, producto de haber encontrado la verdad en la iglesia. Lupita, dentro de las visiones que tienes, tú has visto lo que es el aviso. Sí, he visto lo que es el aviso, últimamente estoy teniendo varias visiones
He escuchado hace alrededor, creo que 6 meses, yo digo que fue el Señor el que me dijo, estaba en mi recámara una tarde rezando el rosario y escuché, prepárate para el aviso. Entonces yo dije, ¿el aviso? Y yo dije, ¿acaso voy a estar viva para el aviso? Entonces es donde yo entendí que el aviso lo tenemos encima ya, está encima. Yo no puedo decir cuándo va a suceder, está encima. Y también escuché que me dijeron, el Señor me pidió, estudia el catecismo de la Iglesia Católica, apréndetelo de memoria, yo te daré mi gracia. O sea, es fácil, porque está conectado con los 10 mandamientos. Desgraciadamente vivimos en un tiempo de mucha relatividad y si nos damos cuenta, nosotros caemos en conversaciones relativas. Yo me he dado cuenta y digo, ah, caray, esto es pecado. Tenemos que tener nosotros el catecismo de la Iglesia Católica de Juan Pablo II, nos lo han recomendado mucho. Es el más fiel que hay, es el auténtico y tenemos que estudiarlo, leerlo, digerirlo, porque el Señor nos va a preparar a través de él, nos va a fortalecer, es su palabra. Tenemos que leer la Sagrada Escritura. Dios está hablando ahí y eso me lo pidió a mí. Otra cosa, con referencia al aviso, el Señor pide que meditemos las horas de la pasión todos los días. Todos los días. Si antes era cada semana, yo lo siento todos los días. Anoche, ayer fue el lunes santo, eran las 11 de la noche, ya iban a ser las 12 y dije, ni modo, ni modo. Me puse a leer, o sea, es tarde, me puse a meditar y yo sentí el dolor del Señor. Ayer se trató sobre la traición de Judas y es la lectura de hoy. Digo, mira, nada más, hay una conexión increíble. Me quedé en la cama y yo sentí el dolor del Señor de cuántas personas, al igual que Judas, están por condenarse. Nuestra oración puede ser una ayuda muy grande. Tenemos que orar nosotros, ofrecer esas gracias por esas personas que reciban esa luz, que la quieran ver y que acepten la luz del Señor para que no se condenen. Judas se condenó. Entonces, desgraciadamente ahorita en el mundo hay mucha traición, mucha venganza, mucha entrega, mucha traición entre familiares, entre amigos. Tristemente dentro de la iglesia podemos ver muchas traiciones, entonces tenemos que protegernos de alguna manera. Las horas de la pasión es un revivir la pasión del Señor en nosotros. Yo escuché la tristeza del Señor anoche. Entonces, como está largo el capítulo, la dividí y hoy es la segunda parte. Hoy la lectura es la traición de Jesús. Entonces yo dije, Señor, y todo este día he estado orando por aquellas personas que traicionan terriblemente y no se quieren convertir, no quieren arrepentirse, no quieren pedir perdón. Lupita, cuando viste el aviso, me mencionaste que hay personas que no lo van a esperar, ¿no? Va a ser de un momento que los va a sorprender, pero sí, también viste que dentro de esas personas que se sorprendían estaban los hijos consagrados, sacerdotes. ¿Qué me podrías decir con respecto a eso? Fue muy duro, muy duro. Fue, pues ahora sí que fue el 9 de marzo. Fue una visión muy dura y me duele decirlo. Me va a costar mucho decirlo. Lo tengo grabado en mi memoria. Esta visión, esta visión yo la recibí el día 9 en la madrugada, en la mañana. Yo me levanté con un cansancio como si cargara cubetas, pero de mecates con hombros, o sea, digo, qué cansancio, parece que ni duermo. No pude desayunar. Me levanté a las 12 del día de la cama, no me podía parar, no entendía. Cuando yo me levanté dije, voy a comer algo aunque sea leche. Me levanté a comer algo, no podía tragar. Yo decía, Señor, ¿me puedes ayudar? ¿Qué me está pasando? Siento un nudo en la garganta.
Cuando estaba comiendo, que comí a las 4 de la tarde, fue cuando ya como que se me vinieron las imágenes, como que vi que lloraban dentro de mí. Yo dije, Señor, ¿estás llorando? ¿Eres tú? Eh, Muchas personas que oigan decir que yo digo, Señor, ¿estás llorando? El Señor llora. El Señor llora. Yo ya lo he sentido. Hay personas que no lo pueden, a lo mejor no lo entienden o dicen, ¿cómo el Señor llora si está en el cielo? El Señor llora. El Señor llora en el niño, en el pobre, en el despreciado, en el abortado, en el que vive en pecado, en el adúltero. Ahí está llorando. Literalmente el Señor llora. Él siente esa tristeza de que sus hijos se van a perder. En cada visión que yo tenía, entendía que era el aviso, porque miraba a la gente el antes y el después. Miraba el antes, si atraviesa el aviso, y miré el cambio. El cambio. Todo lo que pasaba me hablaba, esto provocará el aviso. Mirabas el antes y después de la persona, se podría decir, sí, como que te metías dentro de la película de su vida. Estaba yo en medio viendo todo, me estaban diciendo, y yo estaba, e incluso los sacerdotes que hablaban me miraban como parte del público, y yo sentía pena por lo que estaban diciendo. Yo decía, trágame tierra. Yo miraba así, era un testimonio tras otro, tras otro, tras otro, así. La gente ya no se fijaba si a tu lado estaba la que odias, estaba tu enemigo. No, todos estaban bien reunidos. Era una iglesia como un galerón y a través de los vitrales se miraban las calamidades afuera. Yo no vi al sacerdote porque el sacerdote también estaba mirando, o sea, el sacerdote yo creo que estaba en shock, estaba sanando, no sé, la gente estábamos esperando en el altar a ver a qué horas, no había nadie en el altar. Yo creo que era el proceso pero estábamos todos asustados viendo, allá viene algo, mira, ¿qué es eso? Mira langostas, no son moscos, no son alacranes, o sea, que eran bacterias que volaban y pasaban, pero como que estábamos resguardados en una iglesia o en un refugio. Mucha gente. Ah, ok. Era una iglesia, pero mucha gente se va a refugiar en iglesias. Durante esa noche tuve muchas visiones. No hay que desalentarse porque vi yo en estas visiones el efecto del aviso. Lo voy a leer porque lo tengo escrito. Es un poquito larguito. No dejemos de orar. Hoy durante la noche, esto fue el 9 de marzo, he tenido muchas visiones sobre el aviso. Vi iglesias abarrotadas, vi la diócesis de La Paz, Baja California Sur. Yo viví ahí, ahorita no vivo ahí. Vi a la gente en shock y caos, la catedral abarrotada de personas y afuera había gente desesperada llorando queriendo entrar. Había mucha gente que se golpeaba el pecho, así, o sea, como cuando lo haces así, o sea, había manifestaciones de que algo dolía. Era toda una locura. Vi muchas calamidades venir por los aires. Aquí lo explico. De repente se miraba un remolino y mucha gente miramos el remolino cuando ya venía una mancha de insectos. Pasaba la mancha de insectos y venía nubes negras así bien raras, quién sabe qué serían. Pasaban y venían, o sea, una calamidad tras otra veníamos y todos estábamos asombrados de lo que estábamos mirando. Estoy desglosando el mensaje porque a veces suele ser muy largo. Tornados fuera de temporada, tormentas de humo, la tierra en forma, tormentas de humo, de tierra, de forma impresionante. La tierra se levantaba como queriéndonos sepultar. Imagínense las tormentas de arena del desierto del Sahara, yo las vi en México, en nuestro país. Vi plagas venir hacia nosotros, me refiero a nuestro país.
unas tras otras. Ya no habrá COVID desde este momento, pero sí hemos pasado otras enfermedades. Vi gente refugiada en oración de rodillas. Vi brujos correr hacia nosotros en reconciliación con Dios. Muchos pidieron ayuda. Por eso tenemos que orar con el catecismo, estudiar el catecismo de la Iglesia Católica. Ahí está la verdad y podemos nosotros explicar qué es la santería, qué es la brujería, porque ellos no saben. El pueblo de Dios se pierde por ignorancia. Y nosotros los católicos no leemos mucho la palabra de Dios, por eso se nos pide leerla para poder ayudar. A lo mejor tenemos un vecino brujo y lo vamos a poder leer de esta manera. Por el gran terror vi gente muy unida. Mucha gente decidió unirse, apegarse, abrazarse. Creo que todo cambiará muy pronto, demasiado pronto. La conversión es ahora, en este minuto que yo estoy hablando es, perdón Señor, híncate. Ayer mientras comí en mi casa, el Señor Jesús, Dios Padre Celestial, empezó a llorar. Yo sentí a una multitud en el cielo llorar. Mi corazón se estremeció, se me fueron las fuerzas, me retiré a mi recámara a orar. El Señor lloraba porque el tiempo de conversión ya se acabó. Es terrible porque la conversión es un proceso de 20 a 40 años. Fue tan fuerte que mis defensas se bajaron y estoy en cama orando por todo lo que el Señor me dejó ver y oír. Que nadie te robe la paz. Mejor preparémonos para el evento del aviso. Vi más cosas. Vi el efecto del aviso. Muchos sacerdotes confesando sus pecados, pecados que nunca confesaron y los seguían cometiendo. Confesando sus pecados en público, lo que hacían usando el poder que tienen. Hubo un sacerdote que yo escuché, porque todo eso vi en visión, que él decía cómo conquistaba a la mujer que le gustaba, ya sea casada o no casada. O sea, fue muy vergonzoso, por eso me cuesta mucho decir esto. A muchos de estos sacerdotes los conozco, vivirán ese evento, se convertirán. Uno de ellos se convirtió en exorcista. Se hizo exorcista, el Señor me lo dijo. Fue tan fuerte que él se convirtió. O sea, tendrá un buen efecto. El Señor molesto decía, estoy harto de sus máscaras, de sus mentiras, los haré hablar. Oremos. Yo este día estoy sin fuerzas de lo que el Señor me dejó ver y oírlo llorar. La palabra de ayer, mi casa es casa de oración. Es lo mismo que sucede hoy. Los sacerdotes, muchos de ellos, no todos. Hay sacerdotes que para ellos ese ministerio representa un negocio. Vi a muchos gritar de desesperación. Oremos. Vi muchas cosas que no me atrevo a decirlas en este medio, porque es demasiado vergonzoso. Ya con esto que dije, ya echen la imaginación. Lupita. Porque no. Sí, laicos también. En el aviso, nosotros veremos como una película todo lo que es nuestra vida, en qué manera hemos ofendido a Dios, de alguna manera, de repente, los pecados que no hemos confesado. ¿No es así? Exactamente. Y haremos una introspección para ver de qué manera hemos ofendido a Dios y de qué manera tenemos que cambiar. Tú me comentabas también que en una visión veías que hay personas que no resistían y comenzaban a vomitar. ¿No es así? Viendo la inmensidad de su pecado. Esta visión la tuve en la ciudad de La Paz, en personas que conozco. Este evento es como cuando estás en una oración muy fuerte de liberación y de exorcismo. Yo he estado, y cuando la gente va a ser liberada empieza a vomitar y vomita bolsas verdes, amarillas, verdes, flemas así. Así va a ser. Era muy impresionante, muy fuerte. Si causa un poco de estupor esto con una persona que esté así, ahora imagínate 60 a tu alrededor, una colonia, tu familia, yo, o sea, me pongo a pensar, es terrible y tenemos que hablar de esto a la gente y muchos no van a creer, ni modo, hay que orar por ellos, pero tenemos que orar por los demás
y decirle, mira lo que viene. Me hablabas que en la visión viste personas que estaban en unos refugios. He escuchado ya de personas que están preparando un lugar, lo habló el padre Michel Rodríguez, y también lo habla el padre Juan Rivas con respecto a los refugios. Pero yo creo que el mejor refugio que tú puedas tener es consagrarte tú y tu familia, consagrarte al Inmaculado Corazón de María. Y si después de haber consagrado, de haber formado tu familia, el Señor te avisará si es necesario que salgas o te vayas a otro lugar, pero yo creo que lo más importante es consagrar tu familia y comenzar a una conversión verdadera. ¿Qué nos podrías decir con respecto a los refugios y a lo que has visto? Respecto a lo que me mencionas, que pues que lo más importante ahorita es estar consagrados nosotros antes de que se tocara como ya tema principal en muchos sacerdotes que yo quiero mucho, yo estimo mucho, que están hablando sobre el refugio, sobre el aviso, sobre prepárate, sobre ora. Yo lo empecé a sentir como emoción del Espíritu Santo. Recógete. Mucho antes de esta pandemia, recógete. Desde el año 2015 empezó el Señor a retirarme a mi casa. Empecé a dejar actividades. Empecé a dejar definitivamente una vida de gimnasio, una vida, ese era mi ámbito social, de gimnasio, de una vida más de mundo. La Virgen me jalaba. La Virgen siempre ha sido ella la protagonista de mi vida, y no porque sea más importante para que el Señor. La Madre me rescata, me ha rescatado de los lugares que he pisado y que yo he estado equivocada, ¿sí? Nosotros queremos convivir como seres humanos y yo no me daba cuenta. María es la que me ha estado rescatando. Y de repente me miraba en la sala frente a su imagen viéndola. Yo decía, ¿qué hago aquí? Si a esta hora yo estuviera allá. Desde el 2015 he estado así, sintiendo como si me dijeran, siéntate aquí, hija mía. Y tan solo contemplaba su imagen. Es cuando yo comprendí, yo debo de orar y debo de refugiarme más. Empecé a orar, empecé a hacer consagraciones. Ahora que se presenta la pandemia, los sacerdotes hablan de que conságrate a María y que vamos a hacer un programa de consagración. Ahora lo entiendo, que la Virgen a muchos nos ha estado hablando de alguna manera desde antes, pero a lo mejor no nos hemos dado cuenta. Estamos tan ocupados, con tanto ruido, en el mundo hay tanto ruido. Ahora ya lo entiendo al 100% y ahora sí me hinco y le digo, María, perdí tanto tiempo que voy a dar cuentas de mi tiempo que tiré a la basura. Dios es bueno y toma en cuenta del momento en que uno se reconcilia con Él de corazón y completamente, y ahora sí retomo, he vuelto a nacer, porque cada confesión volví a nacer, y ya no quiero manchar esta túnica blanca y brillante que tengo. Entonces, el principal refugio es mi corazón, mi alma, después mi casa. La estructura, las paredes, mi recámara, mi sala. Cristo y María tienen que estar en cada habitación. En las casas hay muchas teles. En el cuarto de los niños, en la cocina. Yo soy muy tecnológica. Entonces, mientras yo estoy en la cocina viendo mi programa de cocina, ¿qué ven mis hijos en la recámara? Tiene que estar Cristo en toda la casa. Esa es la consagración. Y hablar, que a ver, vean este programa, o sea, estar custodiando cada habitación que están viendo el resto de mi familia en los demás dispositivos de comunicación. Cuidar. Consagrar es cuidar. Estamos consagrados, nos vamos a abrazar a Cristo y a María. Y en este caso a José, porque José es el que es el protector que la iglesia ha designado para proteger las familias ante estos latigazos que ya se están sintiendo. Lupita, ¿se podría decir que ya el brazo de la misericordia de Dios ya cesó y que ahora va a pesar el brazo de su justicia? Que ya estamos
en tiempos ya de conversión y de decir, ya este es el momento de yo dejar todo lo que he hecho de malo, todo el hombre viejo y convertirme en un hombre nuevo? Sí. Esta mañana he sufrido de una manera particular. El Señor me hablaba al corazón, el Señor lloraba, y yo deseo con todo mi corazón que muchas personas que vean esta transmisión y no crean que Jesús llora, yo deseo que lo escuchen llorar en su corazón. Una, te va a cambiar la vida porque ya no puedes ver a un Cristo igual como lo mirabas antes. Ya no puedes mencionar su nombre igual como lo mencionabas antes porque ya tienes, te imprime un dolor aquí dentro y preguntas, ¿por qué lloras? Y me dejó ver. El Señor hacía esto, así, lloraba. No va a alcanzar, la voy a perder, lo voy a perder, o sea, así, o sea, una preocupación, es como diciendo, se va a morir, la voy a perder, yo la amo, así esta mañana, he sufrido por eso. Y entre las cosas que tengo que hacer, yo digo, ay, Señor, qué bárbaro. Estaba haciendo lo que tenía que hacer y estaba rezando. Aquí la tele está en silencio, rezando, orando. Señor, ¿qué hago? ¿Qué te ofrezco? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres de mí, Señor? Tú no quieres que nada. Es más, si tú me pides por una persona que a mí me haya hecho mucho daño y me caiga mal, yo lo que quiera que haga por él. Es que es tan fuerte ese dolor que ya no te acuerdas de tus enemigos. Tú pasas a otro nivel y tú quieres consolar al Señor. Ese es mi sufrimiento de este día. Entonces hemos entrado al látigo de la justicia, al paso de la justicia, sin caer en una negatividad, que Dios no es amor, Dios es amor. Pero hemos tenido un tiempo, un periodo de gracia que creo que hemos confiado de la bondad de un Dios misericordioso. Bien, Lupita, agradecemos por habernos dado unos minutos de tu tiempo y explicarnos sobre los mensajes que estás recibiendo. Esperamos que no sea la última, que nos visites y poder conversar un poquito más sobre los mensajes. Yo sé que va a haber una segunda parte en donde tú vas a explicar más detalladamente sobre los mensajes. Y bueno, algunas reflexiones finales. Miércoles Santo, ya estamos. ¿Qué nos podrías decir como reflexión, Lupita? Como reflexión, nos tenemos que meter en la pasión del Señor. Hace días pensaba, hay que meditar, hay que meterse en la pasión del Señor y déjate amar, déjate sufrir, deja que el Señor sufra en ti, que te duela, para poder comprender el dolor ajeno. Ese es lo único, estar a la escucha de la palabra de Dios, a la escucha de hace 2021 años, 2020 años, que aconteció algo que nos cambió la historia a todos, la vida a todos, y el cual podemos disfrutar hoy en día. Pero desgraciadamente estamos sumergidos en el pecado. Meditemos la pasión del Señor. Metámonos hasta el fondo en la pasión del Señor, porque hemos entrado en la pasión de la iglesia. Bien, Lupita, muchas gracias y a ustedes, hermanitos de Semillas de Fe, compartan este video para que el mensaje llegue a más personas. Y bueno, que pasen una feliz Semana Santa y no olviden reflexionar y no dejar solo a Jesús, sino vivir su pasión, como dice Lupita, y buscar la conversión y ser mejores cada día. Que tengan un hermoso día.